Hola, muy buenas tardes. Tengan todos los señores docentes. Estamos presentes en esta segunda jornada de este Congreso Virtual Nacional e Internacional que hemos denominado La Educación Sobrehilada en Medios Digitales. En esta tarde nos acompañan dos figuras internacionales de Uruguay y de Colombia, ¿sí? Primero va a tener intervención en cuanto a la disertación la doctora Schettini Castro y a posterior el doctor Moreno Cano. Voy a dar una breve reseña con respecto a lo que es el currículum de la doctora Schettini Castro y la temática en la cual va a abordar y va a tratar en esta disertación. María Jaquel Schettini Castro nos va a hablar sobre el trabajo interdisciplinar en la primera infancia, de la interdisciplina a la investigación transdisciplinar. Un poquito del currículum de la doctora. Posgrada en Pedagogía, Infancia y Educación, Educación Inicial y Primera Infancia, Narrativas Pedagógicas, Escrituras en Prácticas de Formación e Investigación. Especialista en prácticas de restaurativas y diseños de programas de restauración. Maestría de Educación con énfasis en liderazgo pedagógico, finalizada en la Universidad Católica de Uruguay. Integrante del proyecto de investigación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, CECIT, de la Universidad Nacional de Córdoba. Coordinando publicación para el equipo de investigación en proyectos Formar. Coordinadora general del boletín académico Co-Mediando de la Red Latinoamericana de Comedit. Miembro asociado en el Instituto de Educación Integral de las Primeras Infancias, IEPI, Facultad de Educación Uncuyo, Mendoza. Es algo breve el currículum por el cual yo me he explayado porque es bastante amplio, pero bueno, queríamos dar la introducción y en este marco le doy la palabra a la doctora Jaquel Schettini. Muchísimas gracias y sea usted bienvenida, doctora. Buenas tardes, Graciela. Bueno, espero que se escuche bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Desde Montevideo, Uruguay, como muy bien lo has anticipado, agradezco desde aquí entonces la invitación a este sexto Congreso Nacional e Internacional que nos convoca en una tarde como hoy para hablar de educación, estas educaciones sobrehiladas, donde el énfasis que voy a hacer esta tarde es sobre las primeras infancias. Como tú lo habías dicho, tengo formación específica en posgrados en educación en primera infancia. Aquí en Uruguay ejerzo como docente en el Consejo de Formación en Educación para maestras y maestros en formación en primeras infancias. Y una de las preocupaciones en estos 2 años, como nos ha sucedido a todos en esta sobrehilación y sobredimensión que le hemos dado a lo que tiene que ver con las redes y lo que nos ha sucedido también a nivel de pandemia que nos ha llevado una cosa hacia la otra, es poder pensar en estos equipos interdisciplinarios. A veces en los equipos de centros de primera infancia también se los denomina multidisciplinario, dependiendo de las conformaciones, tareas y funciones que vayan desarrollando, pero esto es ir y pensar un poquito más allá, ir pensando en la transformación y pensando hacia dónde podemos ir innovando en esto de lo que hemos aprendido en estos 2 años, por eso la preocupación y poder pensar hacia una transdisciplina. John Dewey escribió en uno de los sentidos más importantes del concepto de la interdisciplina y le llamó esto de converger las disciplinas. Y consistía en traer como varias disciplinas juntos como un ataque común a un problema social o de orden práctico. Esto de la interdisciplinariedad implica entonces una integración de varios profesionales, de interacción de personas, sus paradigmas, ir viendo cómo van haciendo sus enlaces y las conformaciones de redes, poner un foco y con ello poder mixturar para intervenir. Y esto es lo que comúnmente acontece en los centros de educación en primera infancia o cuando se van a abordar hacia los niños, niñas y las familias y los contextos a donde cada uno vive, se cría y se desarrolla. Entonces cada uno de los profesionales desde sus especificidades va aportando un pensar. Ese pensar es un pensar interdisciplinario
Y entonces en este día de interés hacia mí, hacia ustedes, es poder pensar en estas infancias, en estos niños, en estas posibilidades, en cómo poder que las transiten y transitarlas acompañadas de unas miradas diversas, que son las nuestras, que convergen en una misma corporeidad. Esto que es en una misma persona para dar una respuesta a unos hallazgos, a una situación que es considerada como un problema o una preocupación que emerge y que por lo general intentamos y que requiere ser puesta en foco para poder intervenir. Comúnmente en el ejercicio de poder formar a las maestras, maestros, educadoras y educadores, pedagogos en la primera infancia, lo que hacemos es fragmentar a los niños, ¿no? Fragmentarlos, y entonces nuestras asignaturas responden a las distintas disciplinas y vamos fragmentando a los niños, fragmentando las infancias, y en estos cursos y estas formaciones los vamos ofreciendo de esta manera. ¿Para qué lo hacemos? Bueno, con esto de una finalidad, una intencionalidad de conocer, de dar una profundidad en teorías, en estudios, poder investigar y entrar en situación, en un contexto, para luego producir un entramado de conocimientos que nos permitan actuar en consecuencia. Las educadoras entonces, cuando educan de verdad, educan en un tiempo presente, en un tiempo infantil, que creen que nunca es demasiado tarde y hacia esa utopía siempre vamos. Para Freire, por ejemplo, en el tiempo de la educación, nos decía que no es el de las instituciones ni el de los programas, es el tiempo de las presencias, es el tiempo de las preguntas, es el arte de crear, un artista que crea en un tiempo infantil. Y es ahí donde yo me detengo para poder pensar, junto con las personas que se forman en la especialidad de la primera infancia, cómo poder entender este tiempo infantil para poder intervenir y estar presente en él y poder contribuir en estas infancias. Freire escribió en el libro de Pedagogía de la Pregunta sobre las infancias y preguntaba si poder pensar que nunca es demasiado tarde, una fuerza, una forma de vida donde es el tiempo de la educación. Y Freire además nos dice que no es suficiente tener una percepción crítica solamente de esta realidad, si dicha percepción no significa una transformación de esa realidad. Entonces, en la coherencia que debe tener nuestro trabajo, que es lo que brinda la posibilidad de disminuir esta distancia entre las teorías y las prácticas, entre los discursos y las prácticas, Freire siempre buscaba enseñar a desarrollar sentimientos solidarios, colectivos, y a respetar a los diferentes, aprender de los demás, aprender de la vida misma, y a que no es ser en el mundo, sino ser junto con el mundo. A la luz entonces de estas realidades que atravesamos, que nos han ido impactando a cada uno de nosotros, las complejidades y desafíos vividos por esta humanidad en estos últimos 2 años. Entonces, ¿por qué no pensar en una investigación que nos permita una trascendencia, una transgresión, y por qué no hacia una transformación? Creo que todos los hemos visto que ha sido necesario esto de poder pensar, transformar e innovarlo. En este día y medio entonces de congreso que se viene problematizando sobre la educación sobreaislada, desde el entendido de que es nuestra realidad, son las realidades a nivel del mundo y del mundo de estas nuevas generaciones que heredarán de nosotros. Por tanto, me atrevo a pensar que la transdisciplinaria o la transdisciplinariamente nos aportaría entonces algunas líneas de salidas posibles a las preocupaciones que esta humanidad hoy tiene, ¿no? Cómo impactan las infancias, y poder preguntarnos entonces desde nuestro lugar como adultos, ¿qué lugar ocupamos nosotros los adultos en este mundo infantil? ¿Qué implica entonces este cambio de mirada? Entonces implica reconocer saberes, comprender sus comprensiones del mundo, de la sociedad, resignificar la cotidianeidad, y permite entonces, según Freire, en un devenir, en un franco diálogo en donde fluyen al unísono todos los discursos sobre esta humanidad. Un llamado a la humildad en el sentido de admitir que nadie lo sabe todo, nadie lo ignora, nadie lo ignora todo, escuchar al otro, entonces estar siempre abierto a aprender y a poder enseñar. La investigación entonces transdisciplinar se caracteriza porque además de utilizar conceptos y métodos ya provenientes de diferentes disciplinas, también ella forja conceptos y métodos que no existen previamente y que no se identifican con ninguna de las disciplinas particulares. Pensando entonces en la interdisciplina y la transdisciplina, Olive nos dice que abordando estas dimensiones desde el pensamiento de Dewey, nos dice en uno de sus párrafos que el trabajo transdisciplinario se caracteriza porque no parte de marcos conceptuales ni de métodos previamente probados, como ocurre bajo los paradigmas disciplinarios más tradicionales. Los grupos transdisciplinarios se constituyen frente a problemas específicos ante los cuales no hay métodos ni teorías establecidas para poder comprenderlos, sino que son esos grupos los que deben construir sus conceptos, los métodos adecuados
para entender los problemas y para poder resolverlos. Algunos entonces de estos aportes de los que acontecen hoy día reclaman entonces una investigación transdisciplinar, y los campos que más recurren son los de la educación, hacia la injusticia social, los ámbitos de salud, de ambiente, de energía, agua, alimentación, todo esto que tiene que ver con los conflictos sociales y la violencia, son los que van surgiendo desde una diversidad cultural de la apropiación privada, la monopolización del conocimiento. Si hacemos como un breve resumen, entonces, esto de lo que van reclamando la investigación transdisciplinar también han sido de los ámbitos en los cuales en estos 2 años han estado más impactados: educación, justicia social, salud, el ambiente, energía, hasta la monopolización de algunos conocimientos. También entonces es necesario investigar transdisciplinariamente para un diseño y una evaluación de políticas públicas en educación, en cultura, en economía, así como una ciencia y una tecnología hacia la innovación. Y ahí entramos en esto de la sobrehilación de las redes, ¿no? Para poder optimizar entonces los conocimientos es necesario un trabajo transdisciplinario para constituir estas redes sociales de innovación, en donde participan las comunidades que han generado y han conservado estos conocimientos, desde los más tradicionales pertinentes. Las redes sociales entonces de innovación serían redes generadoras y transformadoras de este conocimiento y de esta realidad de la que tenemos hoy y ahora. Por eso, en este congreso y como nos convoca, se trata entonces de que estas redes de solución de problemas en las que pueden participar diversos agentes, como nos encontramos hoy, personas de procedencias variadas, científicos a nivel social, natural, humanistas, tecnólogos, gestores, empresarios, funcionarios públicos, ¿por qué no agricultores, campesinos y pescadores? Y también grupos de instituciones como asociaciones civiles, academias y universidades, agencias que devienen o no del Estado, organismos internacionales, junto con estos miembros de comunidades que vamos necesitando, con estas tradiciones tan involucradas, donde necesitamos oír de las voces de todos, en esta Latinoamérica entonces como tan diversa y con el deseo de valorizar las experiencias y estos aprendizajes tan ancestrales y tradicionales, hacia una construcción de redes sociales de innovación con una incorporación de un conocimiento tradicional debidamente protegido. El abordaje entonces a nivel transdisciplinar es uno que va desde la extensión a la comprensión y de la comprensión a la extensión. Transita de un límite a otro, profundiza en lo que requiere la naturaleza del problema, más que en fijar una posición desde el cual mira la realidad y la problematiza, a partir entonces de un posicionamiento teórico y específico. Por tanto, enfrentar y resolver entonces la diversidad de problemas que requieren estas aproximaciones inter o transdisciplinares desde sus soluciones exigen también por parte de las políticas públicas que es preciso trabajar también en simultáneo en varios escenarios. Esto que se devuelve como indispensable el conocimiento del contexto social, cultural y ecológico donde se ha cultivado y se ha usado ese conocimiento. Y por tanto es necesaria la participación de las otras disciplinas, así como los miembros de las comunidades que están involucradas. Entonces, involucrando los procesos de investigación, donde una vez sustentada la validez de los conocimientos tradicionales, puede procederse a la discusión y al diseño de mecanismos y medidas para la protección de la propiedad intelectual de tales conocimientos, requiere la participación de muchos especialistas, de diversas disciplinas y, por tanto, como integrantes de nuestras propias comunidades. Es por esto que hoy celebramos un día más de congreso y aquí nos encontramos para poder seguir pensando sobre estas educaciones a nivel sobrehiladas y que tienen y devienen de nuestras realidades. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Muy interesante lo que es la propuesta. Bueno, ahora partimos de Montevideo, de Uruguay, y nos vamos a Colombia. Ahí está preparado, está listo Mauricio. Sí, Graciela. Bueno, presentamos desde Colombia al magíster Moreno Cano Mauricio, ¿sí? Él nos va a hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos y su mediación a través de plataformas educativas. Como hice con antelación, voy a dar lectura un poquito, una parte de lo que es el currículum de Moreno Cano. Mauricio Alexander Moreno Cano es estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de México, magíster en Educación del Tecnológico Monterrey, México, especialista en Pedagogía y Docencia, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre, ingeniero industrial,
UTP, actualmente se desempeña como catedrático de la Maestría en Informática Aplicada a la Educación y docente de tiempo completo de la especialización en Pedagogía y Docencia. También ejerce como director de la licenciatura en Educación Infantil de Ariandina, Colombia. Adicionalmente, es integrante de la red Comedí y miembro del Comité de Capacitación Docente de la Secretaría de Educación Municipal y Departamental, así como integrante de la Mesa de Infancia en el proyecto Sociedad en Movimiento. Mauricio, muy bienvenido y tiene usted la palabra. Gracias, Graciela, y agradecerle a quienes nos acompañan esta tarde. La idea es contarles un poco de la experiencia, pues también soy docente del Magisterio Colombiano, particularmente en una institución educativa de la cual voy a hablarles a continuación, y donde se da esta experiencia de proyecto. Voy a compartir una pequeña presentación para ambientar un poco el tema que vamos a compartir en estos instantes. Para hablar de esta experiencia de proyectos, quiero situarlos en Pereira Risaralda. Pereira es una ciudad intermedia de Colombia, está en el Triángulo del Café, es una ciudad de un origen comercial netamente, y en esta ciudad hay una institución educativa a la cual pertenezco orgullosamente, esta es la Carlota Sánchez de Pereira, un colegio tradicional de la ciudad, como pueden ver en la diapositiva, una estructura antigua, pero que es un referente para ciudad y para región. Somos un centro educativo de alto renombre a nivel municipal. ¿Qué pasa? Todo era feliz y creo que todos hemos compartido sentimiento antes de llegar la pandemia. Llega la pandemia y todos a casa, particularmente en la institución educativa, pues nos sentimos angustiados, desesperados frente a esta situación, porque no estábamos preparados, ninguno de nosotros conocíamos antecedentes sobre qué era vivir una pandemia, mucho menos mi institución educativa, como les decía, tradicional, con limitación de recursos, como todas las instituciones educativas colombianas, frente a este fenómeno de pandemia, todos a casa. ¿Qué hacemos? Fue la gran pregunta. Todos los docentes nos preocupamos demasiado. ¿Qué íbamos a hacer? No conocíamos escenario, no conocíamos una pandemia, mandamos los chicos a casa. ¿Cómo íbamos a seguir trabajando con ellos? Inmediatamente fue hacer un inventario de fortalezas. Como institución educativa nos reunimos a hacer un inventario. ¿Qué tenemos en la institución? Y aquí viene la segunda sorpresa. Una lista de chequeo. No tenemos, no tenemos, no tenemos, sí tenemos. Después de ese panorama un poco pesimista, de revisar nuestros recursos y ver que no teníamos casi nada, encontramos un recurso, un sí tenemos que nos llenó de emoción, que nos llenó de satisfacción, que nos llenó de esperanza. Y era este recurso, el mejor recurso humano. Este es mi equipo de compañeros, docentes de la Carlota Sánchez, de la cual me siento orgulloso de pertenecer. Aquí en la fotografía hay una flechita verde que señala a una de las coordinadoras, una persona muy importante en este proceso, Nancy Muñoz, quien fue la que nos orientó qué podíamos hacer, obviamente con el concurso de los demás compañeros. Y lo primero que hicimos entre todos fue situarnos en ciudad, mirar qué estaba pasando en la institución, cuál era nuestro diagnóstico, quiénes eran nuestros estudiantes, quiénes eran las familias de los estudiantes. Aunque conocíamos ya algo de ellos, no habíamos profundizado al respecto. Ese primer diagnóstico de acercamiento a la comunidad educativa nos mostró que nuestros estudiantes son hijos de vendedores del comercio formal e informal. Esta es una diapositiva de la famosa calle 16, 17 de Pereira. Como ustedes notan, este grupo de sombrillas son vendedores informales, ambulantes muchos, y nuestros estudiantes son hijos de esos vendedores. De ahí que es una dinámica bien particular la que se ejerce sobre nuestra institución. Pero no solamente nos conformamos con el diagnóstico de las familias y de dónde dependía su sustento económico, también nos tocó volver a reconocernos, preguntarle a nuestros estudiantes cuál es su propósito de vida, cuál es su objetivo, qué barreras tiene. Es que la pandemia resignificó y cambió la vida de nuestros estudiantes. No eran los mismos. Nosotros tampoco éramos los mismos, los docentes no éramos los mismos. Era necesario volver a reconocernos. Y aquí es donde empieza nuestra propuesta. Empezamos a pensar en trabajar por proyectos. Y quizás el elemento más importante cuando uno va a trabajar por proyectos es sobrehilar conductores. Aquí nos encontramos con este
interesante congreso, donde estamos hablando de sobrehilar. Aquí también tuvimos que sobrehilar, pero primero sobrehilar sobre el papel, porque les recuerdo, como equipo humano, sabíamos que teníamos muchas carencias y teníamos que pegarnos de ese recurso tan importante, y éramos nosotros mismos los docentes. Nosotros nos dimos cuenta que podíamos dar ese paso adicional para entregar una formación por proyectos que pudiera de otra manera atender a nuestros estudiantes que se encontraban angustiados. El diagnóstico que habíamos hecho de ellos nos mostraba angustia, temor por lo que iba a pasar. Y aquí empezamos como equipo a trabajar. Empezamos a sobrehilar conductores. ¿Qué es sobrehilar conductores? Simplemente es, a través de un núcleo problemático, desde cada una de las asignaturas, aquí vemos una pequeña tabla, ¿qué puedo aportar yo? Desde mi asignatura y como docente a la solución de una problemática trazada. Este fue el primer ejercicio y quizás el más difícil. No es fácil. Venimos de una tradición de escuela con un currículo explosivo, con un currículo sobredimensionado, con un currículo atomizado, donde cada asignatura es una isla aparte, y recogernos para pensar en equipo, para pensar en grupo, para pensar en comunidad, para pensar en proyecto, fue un primer reto. No fue fácil. Se requieren muchas reuniones, a veces tensiones, encuentros, puntos de desencuentros, pero por fin, como equipo, nos reconocimos en el aprendizaje basado en proyectos. Y eso fue lo primero que hicimos. Después venía el otro reto. Hay que armar un rompecabezas. Sabemos que la carga burocrática del magisterio y de la educación es alta. Se nos imponen unos lineamientos, alcanzar unas competencias. Eso no es fácil. Fue otro punto que como grupo tuvimos que combatir, tuvimos que sacar adelante. Cómo responder desde esa formación por proyectos a esos lineamientos curriculares que nos exige el Ministerio de Educación, en este caso de Colombia, y que sé que también para la Argentina y los demás países que nos acompañan hay unos lineamientos que a veces se vuelven camisa de fuerza, que no te permiten actuar con libertad. Claro que fue una mediación entre un problema que queríamos solucionar y también esta camisa de fuerza. Y empezamos a trabajar en rutinas de aprendizaje. Esa fue nuestra decisión. ¿Qué es una rutina de aprendizaje? Seguramente muchos la conocen. Es un trabajo ordenado en el cual yo puedo poner al estudiante a mirar, a pensar y a preguntarse, a cuestionarse sobre una situación problemática que está viviendo. De esta rutina de aprendizaje que la ambientamos con diapositivas, con videos, encontramos un punto muy interesante y se llama la concreción al proyecto. Cada rutina de aprendizaje que desde cada asignatura se recogía, tenía que apuntarle a ese proyecto, a la solución de esa problemática que nos habíamos trazado. En este caso, aquí a manera de ejemplo, pues como concreción al proyecto, pedíamos que el estudiante comprendiera, en este caso, para el caso de Colombia, por qué el dólar estaba cayendo y cómo eso afectaba a la economía. O sea que cada asignatura tenía una rutina de aprendizaje. Cada rutina de aprendizaje tenía un material elaborado, pero lo más importante era esta parte de concreción del proyecto. Cómo esa rutina aportaba desde su singularidad como asignatura a la solución de un problema general. Estas rutinas tenían, digamos que la ruta clara, cuál era la respuesta del alumno, cuál era el rol del profesor, cómo íbamos a evaluar este proceso. Ahora bien, ya teníamos un bosquejo, ya teníamos un mapa, ya teníamos un borrador, pero ¿qué íbamos a utilizar? Aquí es donde uno valora a sus compañeros. Una de las compañeras del equipo, Nancy Muñoz, tenía experiencia y conocía algo de plataformas y nos presentó la plataforma Neons, una plataforma de acceso gratis. Somos una institución educativa que no tiene recursos para poder inscribirse o comprar derechos en una plataforma educativa. Aquí hay una plataforma que nos sirvió de talante para seguir adelante en este proceso. En la plataforma Neons empezamos a montar nuestros contenidos, empezamos a montar las rutinas de aprendizaje, empezamos a hacer todo el seguimiento a nuestros estudiantes porque nos permitía hacer un seguimiento de los avances del proyecto. Les recuerdo, son estudiantes que tienen escasos recursos, se conectan particularmente a través de vía WhatsApp o algunos son privilegiados y tienen internet en sus casas. Por eso necesitábamos una plataforma liviana que le permitiera al estudiante, a pesar de solo tener celular, poder acceder a ella. Y esta plataforma fue nuestra solución. Nos permitió avanzar en la construcción del proyecto. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, mis estimados, es qué fue el producto de estos proyectos. Estos proyectos para nosotros significaron que los estudiantes salieran de esa camisa de fuerza de entregar talleres preelaborados y entregar un performance. Ese performance era una construcción artística de nuestros estudiantes. Aquí nos unimos todos los docentes para hacer algo más ágil, más ameno, más atractivo para los estudiantes. ¿Por qué? Porque sentíamos que los estábamos perdiendo. Al estar en casa, estaban hiperconectados a las redes sociales, estaban consumiendo canales de YouTube
consumiendo videos, viendo TikTok, Netflix, y nosotros sentíamos ese peso. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esa situación? En casa están entretenidos y lo estábamos llamando a la escuela a enseñarles, a impartir conocimiento. Teníamos que tener una propuesta atractiva para ellos y era una forma de evaluarlos. Y esta es quizás la sorpresa más agradable de esta experiencia. Nuestros estudiantes nos sorprendieron con la entrega de esos performances. Videos, parodias, obras de teatro, poemas, canciones, algunos elementos de rap, trovas. Esa composición artística, acompañada obviamente por cada uno de los docentes, es quizás el valor agregado más importante para nosotros en esta presentación de proyecto. Es salirnos un poco del esquema de escuela tradicional. Ya no queremos pensar más en esa escuela de racionalidad instrumental, que lo que hace es repetir y refregar conocimientos en aprendizaje memorístico y repetitivo. Queremos ya una escuela que apunte a una racionalidad crítica. Y esa racionalidad crítica nosotros la pudimos lograr a través de estos proyectos. El estudiante, con la convergencia de todas las asignaturas, pudo interpretar su realidad. Y a partir de la interpretación de esa realidad, proponer alternativas de una manera artística, como lo estamos viendo en estos momentos. Aquí vemos un video que un estudiante de grado 11 compuso. Y aquí vemos una estudiante generando una parodia sobre el tema que estaban tratando. Los temas fueron diversos. Nosotros, después de haber realizado ese diagnóstico de institución y haber realizado ese diagnóstico para reconocer al estudiante después del tema de la pandemia, nos llevó a decidir en grupo algunos temas. Mire, qué interesante. Un primer tema fue: la humanidad se enferma, la economía entra en recesión mientras el planeta toma un respiro. Fue una de las reflexiones a las cuales llegamos después de ver esa angustia de docentes, de estudiantes, de padres de familia. Obviamente, cada uno de estos proyectos estaba acompañado por su pregunta-problema o un modelo económico como alternativa para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Repito, nuestros estudiantes son hijos de comerciantes informales y formales y viven todas esas penurias de un modelo económico que cada día nos vende una posibilidad menos de vivir en condiciones dignas. Entonces, los pusimos a pensar en un modelo económico como alternativa para mejorar esas condiciones. Aquí es donde el estudiante empieza a aflorar toda esa potencialidad. El estudiante no es una caja vacía, el estudiante no es una tabula rasa, el estudiante tiene unos presaberes, unos conceptos ya elaborados, solo que nosotros desde la formación por proyectos logramos, a través de la mediación de la plataforma Neons, sacar esos conocimientos del estudiante para poder responder a cada una de esas exigencias que nos hace la formación por proyectos. Y aquí es donde quizás, mis estimados colegas docentes, viene nuestra reflexión. Queremos como docentes compartir este sentimiento. Sabemos la presión que tenemos por los lineamientos, por la generación de competencias, pero es un modelo de educación que solo atiende a una necesidad empresarial, a una necesidad de una sociedad de consumo. La educación tiene que ir más allá. No podemos quedarnos en ese generar estudiantes con conocimientos solamente técnicos e instrumentales para atender a una demanda, para atender a una sociedad de consumo. Necesitamos una escuela reflexiva, una escuela crítica que le permita al estudiante comprender su realidad y a partir de la comprensión de su realidad transformarla. En el aprendizaje basado en proyectos encontramos una solución. No todo es feliz, no es una historia feliz. Seguimos viviendo esas penurias, esas dificultades de aprendizaje. Los estudiantes aún siguen algunos reacios a aprender, pero estamos tratando de canalizarlos a través de estas propuestas. Este proyecto, particularmente el del modelo económico como alternativa para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, pudimos presentarlo en el texto El celular en el aula, un libro que ha tenido gran referencia en este congreso virtual, donde agradecemos obviamente a la Red Comedi, este proyecto en cabeza del investigador Pablo Rubén Tenaglia, Julio César Firmani, nos permitió presentar en el capítulo 6 esta experiencia ya particular de cómo fue este proyecto, donde los estudiantes se atreven a presentar un modelo económico sostenible. Unos estudiantes que no sabían siquiera qué era un modelo económico, no sabían cuál era la política social en la cual estábamos inmersos y cuál era la política social a nivel mundial que nos estaba chuzando, que nos arrojaba a seguir en un modelo capitalista de consumo. Y quiero ya, para no hacerme muy largo en esta exposición, cerrar con esta reflexión. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, de nuestro amado Paulo Freire. Esta es una frase que una de las compañeras
agregó a uno de los proyectos y que creo que nos llevó a esta gran reflexión, mis estimados colegas y docentes latinoamericanos. Sentimos la presión de unos lineamientos curriculares, sentimos la presión de unas pruebas estandarizadas que nos obligan a generar estándares, calificaciones, puntuaciones, pero tenemos otro compromiso, un compromiso moral y ético para formar estudiantes. No es solo instruir, hay que formar. La escuela no solamente es instrucción, la escuela también es formación. Y en este momento de crisis global, y particularmente en mi Colombia, en mi querida Colombia, que está afectada, ustedes escuchan a través de los medios de comunicación de tantos problemas de orden social, económico, cultural, esa es la salida, una formación integral que le permita al estudiante reconocer su realidad y después de reconocer su realidad, comprenderla y después de comprenderla, poder transformarla. Esa es la experiencia que quería comunicarles desde la institución educativa Carlota Sánchez de la ciudad de Pereira. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí ya quisiera un poco hablar de la reflexión que generó en el equipo de trabajo. Nosotros en Colombia tenemos una, digámoslo así, una presión muy fuerte porque acabamos de ingresar a la OCDE, esa cooperación de países desarrollados, y eso nos obliga a cumplir con unos estándares de educación muy elevados, particularmente de alcanzar puntajes en las pruebas estandarizadas. Esa es una presión impresionante para la educación en Colombia y obviamente se trasladan a otros los estudiantes, a los docentes que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para las pruebas a ver en Colombia y obviamente pues para apuntar a esas pruebas estandarizadas a nivel internacional. Esas presiones muchas veces se convierten en camisas de fuerza que le obligan a uno a ceñirse a los contenidos. No estamos diciendo que los contenidos no sean importantes. Entendemos la importancia de los contenidos, pero tenemos que hacer un alto en el camino. No podemos seguir reproduciendo ese modelo de escuela tradicional que lo que hace es repetir contenidos. Muchas veces tomamos un texto y de la tabla de contenidos desarrollamos nuestro curso. No, es hora de hacer un par en el camino. Y eso es lo que nosotros desde esta propuesta hicimos. Hicimos un par en el camino. Revisamos cada una de las asignaturas que trabajamos en la institución y cómo desde cada asignatura podíamos aportar a la comprensión de una problemática. Es una problemática que se hizo grande, porque no solamente ya traíamos antes de la pandemia un tema económico muy fuerte y social en Colombia, del cual pues obviamente si fuéramos a hablar nos quedaríamos todo el día, pero la pandemia le agregó otros elementos, y particularmente en la ciudad de Pereira, donde como les comentaba, los estudiantes son hijos de comerciantes, y esos comerciantes tuvieron que irse a casa, cerrar sus puertas, no tenían un sustento básico. Y nosotros compitiendo para llamar al estudiante a decirle, hey, aquí hay un momento para aprender, hay un lugar para aprender y hay que hacerlo atractivo. Ahí es donde es necesario repensar, ¿seguimos trabajando por contenidos o hacemos una propuesta alternativa? Y obviamente viene la otra preocupación, ¿y dónde vamos a montar la propuesta? Y ahí es donde valoro y rescato el equipo, el recurso humano. Una compañera saltó y dijo, yo sé manejar una plataforma educativa, conozco una plataforma educativa que es gratis. Y fue como ese salvavidas que esperábamos. Pero tienen que empezar a trabajar, tienen que empezar a bosquejar. Y empezamos, esto no es un trabajo particular, individual, todo el equipo a bosquejar un proyecto. Ese proyecto que hicimos, logramos montarlo en esa plataforma. Y enseñar a los estudiantes a acceder a la plataforma. Fue un proceso bien difícil. Pues no estaban enseñados, veníamos de un modelo magistral presencial para pasar a un modelo de asistencia remota a través de una plataforma educativa. Entonces, quiero ya como para cerrar, mis estimados, invitarlos a eso. Tenemos que arriesgarnos a construir propuestas que logren atrapar a nuestros estudiantes. No podemos seguir siendo transmisores de contenidos. Aquí es hora de resignificar los contenidos, de atacar las problemáticas que afectan la cotidianidad de nuestros estudiantes, el día a día, un día a día que hay que transformar. Yo transformo mi medio cuando le doy sentido a los contenidos, cuando le doy significado a los contenidos. Contenidos sin significado tienen que desaparecer de la escuela. La escuela no se puede convertir en ese centro de contenidos sin significado. Vamos a darle significado a los contenidos para que ellos puedan transformar su realidad. Gracias por este espacio y espero que haya quedado clara la experiencia que compartimos desde la institución educativa Carlota Sánchez de la ciudad de Pereira en el departamento de Risaralda, Colombia. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy interesante la temática que has abordado, que has tratado y bueno, que nos toca de cerca.
Les voy a dar lectura un poquito, como sabrán, se está transmitiendo por el canal de YouTube y hay innumerables felicitaciones para los panelistas, para la doctora Schettini Jaquel, para el magíster Moreno Cano Alexander, innumerables las felicitaciones en el marco de la ponencia. Para ser puntuales, uno que otro nomás estuve registrando. María Alicia Maya, muy cierto lo que usted expone, nos dice respecto al último panel. Nos mandan un saludo desde Pereira, Colombia, Miguel Ángel Trejo, también desde Argentina, desde La Rioja, saludos. De Córdoba, nos dicen que muy interesante el tema y es muy lindo también escucharlos y conocer otras realidades. Existen, o sea, existen otras preguntitas, pero bueno, un poquito por el tema de los tiempos, no las voy a dar a conocer, pero muchísimas gracias para ambos, muchísimas gracias, y bueno, será hasta la próxima. No sé si ustedes nos convocarán, pero seguramente en otra instancia de capacitación del coprocelar serán nuevamente convocadas. Así que bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño break, una pausa, para incorporarnos a las 17:30, ¿sí? Con dos profesionales, el técnico Pérez Lucas y el licenciado y profesor Ismael Verde, ¿sí? Así que hacemos un break, una pausa breve de media hora y nos estaremos reincorporando nuevamente al aire a las 17:30 horas. Muchísimas gracias nuevamente para todos los participantes y sobre todo a ustedes. Realmente un privilegio escucharlos y bueno, como dijo una de las docentes recién en el chat del canal de YouTube, qué lindo, qué bueno conocer nuevas realidades. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos estamos reencontrando en un momentito más.
Bueno, buenas tardes a todos quienes están conectados a este horario en una tarde riojana muy linda, muy agradable, fresca. Esta mañana estuvimos con un calorcito bastante importante y ahora nos reunimos con una tarde fresca que nos acompaña y nos hace más amigable esta tarea. Bueno, en estos minutos que nos quedan, vamos a presentar una experiencia filmada que ya ha sido presentada en el exterior en el año 2019. Esta es una experiencia prepandémica que durante la pandemia se ha podido extender en muy poco tiempo porque la zona en donde se trabajó en el 2019 y parte del 2018 al final, 2019, y la primera parte de 2020, antes de entrar a reclusión, a clausura, bueno, no permitía, digamos, el contexto desfavorable del lugar. ¿Puedo seguir? Ah, ¿puedo seguir? Ah, bueno. Eh, no permitía seguir trabajando de manera virtual justamente por la generación de situaciones muy desfavorables en esa zona de nuestro trabajo. Quiero comentarles que nosotros comenzamos como una cuestión de llegar a llevar la educación a lugares de mucha necesidad y elegimos junto con otras personas que nos guiaron el sector del barrio 26 de Mayo, enclavado aquí en la ciudad capital de La Rioja, un sector muy vulnerable, tanto en la parte social, económica y cultural. Y ahí nos instalamos a trabajar en un hogar que gentilmente una señora puso a disposición comenzamos trabajando mi esposo y yo, que ambos somos educadores, y con el apoyo simplemente de la familia, de nuestros hijos. ¿Y qué hicimos? Creamos un merendero educativo llamado Enseñando con el Corazón. Y a eso fuimos. Primero comenzamos 2 días a la semana y después tuvimos que abrir un día más, 3 días y hasta llegamos a ir 4 días a la semana. ¿Y qué hacíamos? Servíamos, primero dábamos una clase, yo era la encargada de comenzar y siempre elegí por la zona trabajar en valores, siempre llevaba un videíto, algo cortito para desarrollar un valor en cada clase para introducirlos y los chicos que teníamos eran desde jardín de infante hasta secundaria. En secundaria hacíamos una división de saberes, digamos, mi esposo hacía toda la parte de las ciencias duras, matemática, física, química, y yo que soy de sociales hacía un poquito de todo eso, hasta de enseñar inglés, porque también soy profesora de inglés. Así que bueno, esto no es lo importante es a lo que llegamos y lo que pudimos lograr, que van a ver algunas imágenes, una experiencia maravillosa, y que realmente, como dice ahí, todo lo que se puede trabajar desde la pedagogía del amor, todo lo que se puede conseguir simplemente haciéndolo sentir a ese niño, a ese joven, y también, ¿por qué no?, a los adultos, porque nos acompañaron mucho y van a ver las imágenes, cómo estuvieron cerca nuestro antes ya de la pandemia. Sentir que, reconocer que hay un otro, que ahí lo dice en el video, y que ese otro es escuchado y es reconocido, que está, que no es un don nadie, es un otro igual a nosotros, nos llevó a tener muy lindos resultados y es una experiencia que anhelamos volverla a repetir cuando las condiciones nos permitan realmente trabajar. Sé que está todo en la presencialidad, pero bueno, la zona por ahí tenía algunos problemas todavía de salud, así que bueno, nosotros pensamos que era mejor acompañarlos de otra manera, como los acompañamos con otro tipo de actividades, hasta el 2022 ver si ya podemos comenzar nuevamente esta experiencia maravillosa que fue el merendero, que es el merendero Enseñando con el Corazón. Dejo que vean imágenes que son más elocuentes que mis propias palabras. Gracias.
Muchísimas gracias, Alicia. Muy enriquecedora lo que es su experiencia. Me voy a permitir dar lectura a algunos comentarios que hicieron los docentes en el chat del canal de YouTube. Muy bueno, doctora, excelente. Noble acción, admiración hacia su labor y sobre todo vocación. Esto nos dicen desde Chilecito. Muy enriquecedora experiencia y se admira su servicio hacia la comunidad. Esto nos dicen desde Chamical. Tenemos más mensajitos, pero bueno, únicamente di lectura a algunos. Felicitaciones a Alicia. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es un break y, Dios mediante, a las 17:30 nos reencontramos con dos paneles que recién ya hice mención, ¿sí? Del licenciado Pérez Luca y del licenciado Ismael Verde. Así que en breve nos estamos reencontrando nuevamente.